Les damos la bienvenida a este programa de conversación donde estaremos explorando el lado humano de nuestra invitada de la jornada. Queremos conocer un poquito más acerca de ella. Estamos con la doctora Yolanda Contreras García, quien es matrona, doctora en salud mental, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción en este nuevo aniversario que recibió este reconocimiento. ¿Cómo está? Muy bien, Matías, muchas gracias y gracias a TVU por la invitación. Queremos conocer un poquito acerca de usted como persona, su vinculación con la ciencia, su niñez, su adolescencia. ¿Cómo fue su camino hasta llegar un poquito a lo que conocemos hoy? Mira, es una tremenda pregunta que me haces, porque me lo dijiste todo de una. Bueno, en realidad, mira, yo soy de un pueblo de la región del Biobío, de la comuna de Laja. Yo estudié en un colegio público, mi enseñanza media, en un colegio público y privado, mi enseñanza básica, digamos. Soy la tercera de los 4 hijos que tuvieron mis papás ya no están, pero están mis hermanos, ¿cierto? Somos 2 hombres, o sea, 2 hombres y 2 mujeres, las mujeres quedamos al medio. Y bueno, en general yo era una estudiante relativamente comprometida, me gustaba mucho desde chica siempre estudiar, y desde esa perspectiva, ¿cierto? Me era fácil todo lo que era el área de las matemáticas en general, y el área más compleja era, para mí al menos, era la biología. Y como tú dijiste mi apellido Contreras, ¿cierto? Yo dije que en realidad esa área era la que tenía que reforzar porque se me hacía muy fácil el resto. Entonces precisamente dije, bueno, si en realidad me interesa el ámbito de la biología, veremos para dónde va. Y en general siempre me gustó mucho el servicio hacia la comunidad. Y yo diría que por ahí fui viendo cuál iba a ser, digamos, de las áreas de servicio en la que yo me iba a desempeñar. Bueno, yo di una prueba que se llamaba prueba de aptitud académica. Claro, ha cambiado harto. De hecho, hoy cambió. Un par de años. Mire, yo también di otra prueba que no es la que está actualmente, así que cambia bien continuo el tema ahí. Bueno, y a propósito que no me había alejado mucho de mi familia para mis estudios, yo decidí, ¿cierto?, estudiar en la Universidad de Concepción. En ese periodo de vida mío, y en Chile se podía optar a varias casas de estudio y tú ser llamado a diferentes carreras, no era necesariamente, ¿cierto?, a una sola en donde tú optabas primero y si quedabas en ella. Como que tú, las 3 primeras preferencias podías, si tenías el puntaje, quedar en esas. Bueno, yo quedé en la Universidad Católica en Santiago, quedé en la Universidad de Valparaíso y quedé en la Universidad de Concepción. ¿Y cómo fue para usted este camino del reforzamiento de un área que en un momento no era la suya, pero decir, vamos a poner un poquito más de énfasis aquí y comenzar a enamorarse un poco de la ciencia, de la biología, y de ahí ir conociendo un poquito más y ir adentrándose en este mundo previo a esta decisión de entrar a la Universidad de Concepción? Yo diría que era por el área del servicio, y yo diría que una de la época de la vida de las personas que más me llama la atención son los recién nacidos y recién nacidas. Entonces, frente a eso, ¿cuál era la profesión que se vinculaba en mayor cantidad, digamos, con recién nacidos y recién nacidas? Era la matronería. Entonces, obviamente, por ahí fue mi elección hacia lo que yo quería trabajar, digamos. Eso es la especialización. No, primero, sí, me especialicé en perinatología como matrona, pero la matronería, su área es, en principio, ¿cierto?, es el área de la gestación, el parto de nacimiento y los primeros días de vida en el ámbito fisiológico, ¿cierto?, de manera independiente, el trabajo de la matrona en todo este periodo perinatal, ¿ya? Entonces abarca hasta los 28 días de atención del recién nacido sano. Y desde esa perspectiva yo tenía mucho entusiasmo por trabajar con recién nacidos. ¿Y en qué momento descubrió esta vocación? Yo digo que, fíjate que es al revés. Yo digo que la profesión en las áreas, cualquiera quizá, pero quizá eso ya es mucho, pero yo diría que la profesión te hace un llamado a ti, porque en realidad las áreas, sobre todo de la salud, y que son áreas de servicio en general, ¿cierto?, todos llegamos al área de salud
por una decisión de servicio, por prestar una mejor atención, por dar un cuidado más integral. Y creo que de alguna manera tú te vas vinculando, cuando decides un área, con tu propia historia de vida, familiar inclusive, y por supuesto con lo atractivo que puede ser esa carrera de manera inconsciente. Yo tuve en mi nacimiento, en mi propia historia de nacimiento, mi mamá estuvo muy complicada en su salud y yo no conocí a mi mamá inmediatamente después del nacimiento. Y eso es una cosa que marca el nacimiento de un recién nacido. Y creo que eso marcaba mi intención, o todavía, ¿cierto?, el cuidado por los recién nacidos. O sea, algo pasó en mi inicio de esta vida extrauterina que marcó el que yo me fuera probablemente hacia el ámbito de la matronería en mi formación de pregrado. Y al momento ya de llegar a esta elección, de llegar a este momento crucial, porque como nos mencionó, tenía más de una alternativa, escoger la Universidad de Concepción, escoger la carrera en particular y comenzar este camino universitario, esta adaptación también, que es el salto de, obviamente, el proceso de la educación media de la educación escolar también, y pasar justamente a una educación superior, con la exigencia que con ello requiere, con la cantidad de horas que hay que también otorgarle, hay que dejar de hacer ciertas cosas, hay que ponerle un poquito más de énfasis también ahí a aquello que se busca lograr, sea académico, sea profesional, en paralelo si es que se tuvo, por ejemplo, la oportunidad de trabajar. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue el salto también desde la escolaridad hasta ya comenzar la vida universitaria? Yo creo que lo primero era la cercanía asociada a donde estaba mi familia de origen. Entonces, obviamente, irme hacia otra ciudad más lejana significaba en realidad disminuir los espacios de regaloneo familiar, que tú sabes que para algunas personas es bien importante y para mí ese espacio familiar era muy importante. Y desde esa perspectiva, venirme a la Universidad de Concepción también era un sueño asociado a que mi hermana había estudiado acá en la Universidad de Concepción y yo la conocía. Y entonces a mí me parecía un espacio maravilloso por la integralidad que tenía en relación a que tenía todas sus unidades, ¿cierto?, relativamente cercanas. O sea, uno entraba a una ciudad universitaria. Y eso era muy importante, o sea, se veía como una expectativa muy bonita, la verdad. Y lo otro... ¿Y acá se vino a vivir a pensión con un familiar? No, a pensión. Uy, ahí claro. Complejo igual el panorama. Caminos distintos, claro. Decisiones importantes, estar un ratito en un lugar, no sentirse acogida o no era el perfil de lo que yo quería, irse a otro espacio, hasta que encontré un lugar que también, a propósito de ese tiempo que estuve en mi vida universitaria, que fueron prácticamente 4 años en ese periodo, porque estuve, digamos, saltando de un lugar a otro hasta que me establecí. Tengo una amiga del alma que era la hija de la dueña del lugar donde yo pagaba pensión. Y somos amigas desde todos esos años, entonces son muchos años y hemos visto también nuestra familia ir creciendo y cómo hemos ido conformando familia en el tiempo y hemos pasado de ser adolescentes probablemente hoy día a ser abuelas juntas, digamos. ¿Y cómo lidió con eso, con el apego familiar que en algún momento se tuvo, salir de ahí y comenzar una vida un poco más de individualidad, un poco más independizada? Me imagino que obviamente cierto ámbito económico todavía se dependía obviamente de la familia, pero dentro de las decisiones que se tomaban diariamente ya era determinación, me imagino, de usted, de lo que hacía, cómo distribuía su tiempo, qué era lo que tenía que comer, que cocinar, cómo ello se compatibiliza también con todo lo que tiene que hacer el quehacer universitario. Bueno, yo fui un poco regalona también en cuanto a eso, porque la pensión que yo tenía era una pensión completa, entonces no me preocupaba, yo solamente llegaba, ¿cierto?, y yo veía lo que había de almuerzo y entonces ahí, por supuesto que había que comer y en general era todo muy rico. Entonces, lo interesante que creo que uno opta de repente es por tomar decisiones asociadas a cuál es tu proyección respecto de cuál es tu rendimiento y cuál es tu exigencia respecto de lo que realmente tú quieres para ser un profesional de excelencia. Y una de las cosas que yo hice, fíjate que me llama la atención siendo chica, porque yo recién iba a cumplir, en la universidad cumplí los 18 años, entonces en ciencias, en la parte de química,
nuestro colegio no tenía un nivel muy alto y yo vi en relación a mi grupo de compañeras que en realidad estaban ellas muy bien en esa área y yo me sentía muy en desventaja. Entonces yo decidí buscar un espacio dentro de mi propia actividades, digamos, semanales, donde yo podría reforzar ese contenido. Y encontré en otra carrera de salud un espacio que yo tenía libre y como no había restricción, porque la universidad también tenía esa oportunidad, que tú podías, ¿cierto?, acceder a otros espacios de formación, yo fui de oyente, entonces yo tenía como el doble de las clases de química con la finalidad de no reprobar ningún ramo. Entonces, evidentemente eso yo creo que fue una de las cosas, de las primeras decisiones de madurez, entre comillas, que hice en mi adolescencia ya, al final de mi adolescencia, antes de mis 18 años. Comenzar a trabajar y mentalizar también, porque había un objetivo. Claro. No fallar en ningún ramo, claro, no reprobar, era un objetivo personal. Claro, no reprobar bajo ninguna circunstancia, sacar mi carrera en el tiempo correspondiente. Y lo otro que fui así como bien visionaria, porque dentro de la actividad, bueno, en la época que yo estudié no había computación. Por lo tanto, teníamos que hacer nuestros trabajos en máquinas de escribir. Bueno, mi familia me proveyó, a propósito de que quedé en la universidad y todo, de máquina de escribir para hacer mis informes y todo, pero yo ahí encontré un área de negocio, entre comillas. Entonces, también es... Claro, entonces yo aprendí a escribir muy bien, claro, y yo hacía los trabajos de mis compañeras. Entonces yo les pasaba los trabajos y les cobraba un precio menor de lo que cobraban habitualmente. O sea, si cobraban, ponte tú, no sé, 15 pesos la hoja, yo les cobraba 10. Entonces obviamente lo iban a hacer conmigo porque en realidad era 5 pesos más barato y 5 pesos más barato para cualquier estudiante era plata por hoja, ¿no? Sí, porque se va acumulando, al final no son 5 pesos, son la acumulación Claro, porque era final, por hoja, ¿ves? Sí, entonces yo trabajaba por hoja, igual como porque a mí la primera vez yo mandé a hacer mi trabajo y yo conté esto en mi familia y todo, bueno, y había que tener el dinero y todo eso, entonces después cuando me llegó a mí la máquina dije, bueno, tendré que aprender y luego lo oferté a mis compañeras. Y en general hacía eso y resultó bien interesante porque en realidad, como yo pasaba los trabajos, yo sabía de lo que se estaba hablando y además me servía para repasar contenido. Eso le iba a mencionar porque tenía un doble plus. Era uno, el beneficio económico, pero también el beneficio del conocimiento, porque podía, a la hora, por ejemplo, de que le llegue la revisión a la compañera, le voy a decir, oye, ¿y cómo te fue? Mira, hubo este cambio, hubo que hacer esto. Y yo como lo pasé, sé de qué está hablando, sé por qué está ocurriendo. Y eso obviamente también ayuda a la hora de comenzar a avanzar en el camino de la adquisición de conocimiento. Sí, yo creo que era muy metódica para estudiar, siempre hacía muchos, ponte tú, esquemas de trabajo. Entonces, sí, gracias a Dios y la vida yo pude terminar en el tiempo correspondiente mi carrera. Para poder lograr aquello hay que tener algo fundamental, que es la disciplina, es las ganas, como lo habíamos dicho, ese poder ponerse en ese plan mental y de mantenerse dentro de un margen. No es no hacer cosas, sino es qué puedo hacer y qué no puedo hacer para no desviarme de lo que yo quiero lograr. ¿Cómo fue también aquello en consideración todo lo que tiene que ver con el ambiente universitario? Hablemos de, por ejemplo, algún hobby, si es que le gustaba el deporte, si es que le gustaba la lectura. ¿Cómo fue también compatibilizar lo académico y otro también lo personal? Mira, yo creo que primero, bueno, siempre hay un grupo de amigas, ¿cierto?, que uno forma y que son esas amigas inolvidables. Yo creo que si bien no éramos un grupo grande de estudiantes en esa época, porque quedábamos alrededor de 60 personas, ponte tú, eran llamadas y en realidad terminábamos alrededor de 25 o 30 personas. Entonces era un grupo que se iba reduciendo de manera significativa con el tiempo. Siempre pasaba un poquito. Claro, y en eso, digamos, tú vas encontrando también muy buenas amistades, pero a mí lo que más me ha gustado siempre, en realidad, es leer. Entonces yo soy una muy buena lectora, entonces en general yo creo que no era tanto de, ponte tú, soy muy sedentaria, eso debo de
de decirlo. En general, ponte tú sí, algunos eventos deportivos que había en la universidad sí llamaban la atención y venía en grupos con otras personas que estaban en el mismo lugar que pagaba yo pensión, ponte tú, no necesariamente con mis compañeras en esos ámbitos, con mis compañeras, digamos, de la carrera, pero habían otros espacios de compañerismo, digamos, de disfrute igual, y eso en realidad también se tiene guardado como lindos recuerdos. ¿Y cómo fue avanzar junto a sus compañeras dentro de los años hasta ya, obviamente, avanzar en la carrera, conocer gente, no solo de la misma carrera, sino que de otros ámbitos de la ciencia, adquirir otros conocimientos? Usted nos contaba que tenía esta posibilidad y que fue parte de ir de oyente a otros lugares donde también pudo, me imagino, comunicarse con la gente de esa carrera. ¿Cómo fue vivir aquel proceso también considerando que hoy en día la colaboración, la transdisciplina, la interdisciplina, la colaboración entre diferentes ámbitos del conocimiento es lo fundamental para poder avanzar? Bueno, lo interesante es cuando en la parte de la formación yo diría que en realidad tú te vas ubicando entre la generación, digamos, tú eres de primero de esta carrera, tú eres primero, y ponte tú asignaturas básicas como anatomía, biología, bioquímica, no sé, farmacología, te va llevando hacia otros espacios universitarios donde vas conociendo gente, alumnos ayudantes que eran realmente, tenían mucha paciencia para enseñarnos o explicarnos, y entonces tú podías consultar y podías generar un espacio presencial, sí. Pensemos que no había nada de WhatsApp ni nada por correo electrónico, por lo tanto todos los encuentros eran presenciales y en los espacios de la biblioteca, que era un espacio maravilloso para estudiar en grupo, por ejemplo. Entonces, en realidad ahí armábamos grupos de trabajo, estudios colaborativos, y lo otro era que todo estaba en libros, o sea, teníamos que compartir los libros porque tampoco habían tantos libros para cada uno de nosotros o de nosotras. Entonces, si teníamos que estudiar y llegábamos 3 o 4 personas a pedir el mismo libro, bueno, mejor pedamos el libro y nos quedamos aquí y trabajamos juntas el libro. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que se hacía mucho trabajo en equipo y era fácil porque en realidad tú cuando eres joven tienes un lenguaje común finalmente y todos queremos que nos vaya bien. Entonces, yo fui privilegiada además porque tuve un grupo de compañeras que eran todas de muy buena, digamos, capacidad de apañe, de acompañamiento, y nos cuidábamos harto, la verdad, y también nos alegrábamos, por supuesto, frente a los logros de cada una de nosotras, y también pasábamos las penas juntas, así que... ¿Y fue aquí quizás cuando surgió esta vocación por enseñar también en estos grupos, o fue en otro espacio que se dio? Fíjate que la vocación por enseñar yo creo que también la tenía un poquito de antes, porque cuando yo estudiaba, yo hacía en mi colegio repasos con mis compañeros en las áreas que a mí me iba muy bien, entonces yo me ofrecía para hacer repaso de esas áreas que eran fundamentalmente las matemáticas. Y luego de eso, bueno, mi mamá siempre me vio como profesora. Cuando me dijo que si yo iba a estudiar para ser profesora, yo le dije, mamá, ¿de dónde has sacado tú eso si yo no quiero estudiar para ser profesora, yo quiero estudiar el área de salud? Yo todavía no sé qué, pero el área de salud. Entonces, bueno, mi mamá me había puesto eso como idea, siempre para ella. Bueno, en realidad ella admiraba mucho y quería mucho a una sobrina que es profesora. Entonces, yo creo que por ahí ella también sentía que yo podía ser profesora. Pero cuando yo estaba formándome en mi pregrado, en una clínica con pacientes, una de mis docentes, al final de terminada la jornada, me dice que quiere hablar conmigo. Ya estábamos en prácticamente 4º año y yo pensé que era por algún procedimiento clínico que había hecho de manera inadecuada o algo, y ella habló, en realidad fue una forma de encantarme hacia la docencia. Ella me dijo que tenía las cualidades, que podía pensármelo, que me había visto desde esta manera, desde la otra y la de más allá, y entonces yo empecé bueno, quizás yo podría enseñar esto, si ella dice y tiene tanta experiencia, porque era una profesora con mucha experiencia, entonces quizá tiene razón y quizá yo voy a ser profesora. Y bueno, y finalmente volví a la academia después de 3 años de haber egresado, volví a especializarme en el área de la perinatología.
luego trabajé en el área privada 1 año y ya después me vine a la docencia. Ha recibido diferentes galardones y reconocimientos. Este es uno más, lo que estamos viendo justamente aquí en imágenes. Es uno más, es uno muy importante, pero también ha recibido otros premios, otros reconocimientos por otros trabajos que ha hecho. Ha organizado congresos, seminarios. Y cómo también ha sido en su perspectiva, conectando con esa niña, con esa joven, con esa adolescente, esa universitaria. ¿Cómo ha sido su camino? ¿Cómo usted lo piensa? ¿Cómo usted lo dice? Estoy agradecida de aquellos quienes me han ayudado, estoy agradecida de quienes han estado en mi camino, pero también conectando un poquito con usted, con la misma persona que es hoy, pero quizás un poquito más atrás. ¿Cómo ha sido también este proceso? ¿Cómo lo recibe usted estos reconocimientos que justamente van llegando, que la comunidad, no solamente en general, transversal, comienza a verla de forma positiva por el trabajo que usted ha realizado y que también busca dejar una huella, no solo en esto, sino que también en aquellas personas que se están formando hoy en día para ser los profesionales y las profesionales del futuro? Es que mira, yo de verdad, bueno, uno se enamora de su profesión. Yo creo que te pasa a ti, le pasa a todos, ¿cierto? Que en realidad yo creo que la profesión de la matronería es un privilegio. Creo que la información que nosotros manejamos respecto a la salud sexual y a la salud reproductiva debería manejarla en realidad todas las personas. Creo, claro, tenemos una experticia importante, pero tenemos el tremendo privilegio de acompañar procesos de la vida que finalmente hacen feliz al ser humano. Entonces, de esa perspectiva, qué mejor regalo de la vida para poder enseñarle a otros y a otras personas, ¿cierto?, que quieren formarse en esto, el significado profundo que podemos dejar o la huella profunda que podemos dejar en las personas que acuden a nuestro servicio, para acompañarlas de la mejor manera. Pero no puedo dejar de mencionar que todos estos logros no hubiesen sido posibles sin que hubiese participado mi familia apoyándome atrás. Yo tengo una familia que he formado, ¿cierto?, junto a un hombre que me ha tenido una paciencia infinita, y 2 hombres que convocamos a esta vida, a este espacio de vida, que ya no son tan adolescentes, pero que también, ¿cierto?, me han acompañado y me apañaron en todos los procesos asociados a el trabajo dedicado a la carrera en el ámbito de la docencia de pregrado, en el ámbito del desarrollo de un área específica, la matronería, que la he liderado en este tiempo, que es la salud primal, y donde inclusive, ponte tú, no sé, para incluso ser más acogedora y poder estar dentro de los parámetros de los costos disponibles, ponte tú, de los recursos económicos disponibles, hasta nuestra casa ha sido sede de recibir a profesores internacionales a propósito de los encuentros, con la finalidad de poder entregar, ¿cierto?, una cercanía de trabajo hacia estos profesores, pero también reconocer, ¿cierto?, que cuando uno tiene el interés por hacer algo distinto, uno lo puede hacer porque encuentra la forma. Y en general, las familias de los académicos y académicas, diría yo, que son un gran soporte. Sin una familia, entonces sin Víctor, sin Rodrigo y sin Gonzalo, yo tampoco hubiese hecho mucho en mi vida. Un saludo entonces ahí para la familia, sí, ahí está. Sí. Aproveche el espacio, mándele un saludo ahí a la cámara. Ya dije sus nombres, ¿cierto? Y por supuesto mi marido, Víctor Fuentes, mis hijos, Rodrigo, que mis 2 hijos son artistas y que me acompañan en todas las aventuras, y mi hijo menor, Gonzalo, que recientemente está en la aventura de ser padre, ¿cierto? Así que estoy ahí chocha de abuela, y entonces también un cariño para mi Violeta, que es mi primera nieta. De guía también y de abuela. Tiene ahí la posibilidad de ir acompañando en diferentes etapas del proceso. Vamos terminando ya nuestra entrevista. Hay hartas cosas que nos gustaría conversar, obviamente, pero vamos a dejarla para otra ocasión, porque obviamente la vamos a tener aquí en algún momento eventualmente. Así que le agradecemos por estar con nosotros, las felicitaciones también por este reconocimiento, merecido reconocimiento en el marco de los 105 años de nuestra casa de estudio. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada. Gracias a ustedes, que estén muy bien, Matías, muchas gracias. Y así vamos cerrando este espacio de conversación. Les recordamos que usted puede encontrar todo nuestro contenido, y todas nuestras entrevistas a través de nuestras multiplataformas. Que tenga una muy buena noche.